Muy buenas noches, bienvenidos a Ana lee Letra y Sentido nuevamente. Muy bien, muy bien. Seguimos leyendo este libro, Buscaré, Señor, tu rostro, de Francisco Juberías. Por ahora me viene pareciendo muy interesante, sobre todo porque cita a grandes santos. Digo grandes como si algún santo no fuera grande, ¿no? Cita a Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Muy bueno el libro, me gusta. Si bien está claramente dirigido a la vida religiosa, dirigido a los religiosos, es decir, a los de la vida consagrada, puede venirnos bien a todos porque todos necesitamos de la oración. Así que me parece un libro para tener en cuenta. Buscaré, Señor, tu rostro, de Francisco Juberías, en el capítulo 4, que es por donde vamos. Dice así: estadios fundamentales. Habiendo de ir aquel alma adelante, aprovechando en el camino espiritual, ha de mudar estilo y modo de oración. Esto lo dice San Juan de la Cruz. Probablemente no será del todo desconocido de nuestros lectores el paralelo trazado por Santo Tomás de Aquino entre el organismo natural y el sobrenatural, que tanta luz arroja sobre los misterios de nuestra vida divina y su desenvolvimiento. Si en él encontramos una forma cuasi sustancial, que es la gracia santificante, unas potencias sobrenaturales a su servicio, que son las virtudes infusas, sobre todo las teologales, unos como instintos divinos, que son los dones del Espíritu Santo. Yo me atrevería a añadir que la oración es como la conciencia de nuestro ser sobrenatural. Muy buena definición. Así como por la conciencia entra el hombre en posesión de sí mismo y de sus acciones, y los grados del desarrollo humano no se han de medir tanto por la evolución física del organismo cuanto por el despertar psicológico de la conciencia, otro tanto puede decirse de nuestra vida divina. El organismo sobrenatural está íntegro en nuestra alma desde el primer momento en que Dios infunde la gracia, pero sólo se desarrollará en la medida en que el Hijo de Dios vaya tomando conciencia viva de las hondas realidades que lleva latentes en su alma. Y esto sólo se consigue por medio de la oración. Mejor dicho, esto mismo es en lo que consiste la oración. Por lo mismo, los grados en el progreso de la perfección se determinan por los grados de intensidad que la conciencia del cristiano va tomando en sí mismo de las realidades sobrenaturales, es decir, por los grados de oración. Esto lo intuyó genialmente, como dice Santa Teresa de Jesús. El despertar de esta conciencia sobrenatural comienza a realizarse en primer término por la virtud de la fe, que va siendo paulatinamente esclarecida por los dones del Espíritu Santo, aunque sin trascender nunca en este mundo el ámbito de la fe. El don de sabiduría, sobre todo, es el que levanta al alma a una conciencia tan viva, a un contacto tan directo con las realidades divinas, que si es verdad que no puede llamarse visión, sí que constituye un verdadero abrazo directo en la oscuridad. Es verdad que desde aquellos primeros intentos de la oración discursiva a estos contactos directos de sustancia con sustancia, media una distancia inmensa, pero también es verdad que no son más que los estadios progresivos de una misma trayectoria, que se van sucediendo naturalmente dentro de una misma línea. No es nuestro propósito detenernos a detallar ahora la naturaleza de cada uno de estos estadios.
lo que nos llevaría muy lejos del intento que nos propusimos en este opúsculo, sino dar solo una visión de conjunto que pueda orientar al alma suficientemente y prevenirla contra los principales escollos del camino. La vida de oración no tiene otro objeto, como ya dejamos escrito, que el de lograr un contacto con Dios, una intimidad, una convivencia. Él constantemente está morando en nuestra alma y, como dice San Juan de la Cruz, su luz no deja de embestirnos para traspasar y esclarecer el alma. Pero por desdicha nuestra, hemos acumulado entre Dios y nosotros tantas nieblas de pasiones y de inclinaciones torcidas que nos impiden poco menos que totalmente su vista y su contacto. Es necesaria una labor lenta y trabajosa para ir eliminando los estorbos y esclareciendo las tinieblas. La oración activa. En estas circunstancias no le es posible al alma otro género de comunicación con Dios que el de la oración activa o ascética, porque en ella, supuesta la gracia y ayuda ordinaria de Dios, todo se debe al esfuerzo del alma que pone a contribución el ejercicio de sus facultades para llegar a Dios, discurriendo con el entendimiento sobre Dios y sus misterios, para que la voluntad se encienda en deseos, en afectos santos y tome resoluciones firmes. Pero dentro de la misma oración activa se encuentran dos fases, como se deduce de lo que acabamos de insinuar. Una primera fase en la que predomina el trabajo del entendimiento y se llama oración discursiva o meditación. En una segunda fase, llamada de oración afectiva, predomina el esfuerzo de la voluntad. Los afectos irrumpen como a borbotones, inconteniblemente. En un posterior desarrollo aún, tanto la variedad de pensamientos como de afectos van simplificándose cada vez más hasta quedar el alma embargada con pocas ideas, aun con una sola idea y con un solo afecto predominante, que se le van imponiendo cada vez con más insistencia y sin casi ningún esfuerzo por su parte. Esto quiere decir que se están ya iniciando en el alma los llamados grados u oraciones de transición, porque no son ya abiertamente ascéticos y activos, ni tampoco abiertamente místicos o pasivos. El alma, por su parte, sigue esforzándose por recogerse. Sigue, incluso, tratando de ejercitar el entendimiento y mover la voluntad, pero advierte que este esfuerzo se le va haciendo cada vez más penoso, a veces imposible. Siente que la va invadiendo una paz honda y desconocida que le nace de dentro, un sosiego que la invita a descansar sencillamente en Dios, sin otros afanes. Es el rumor de los pasos de Dios que ya se acerca revestido de paz. Antes de detenernos a describir, aunque sea muy brevemente, estos grados, queremos prevenir al alma contra uno de los escollos más graves en el camino de la vida espiritual, en el que por falta de luz naufragan tantas almas, como sentidamente lamenta San Juan de la Cruz. Como acabamos de consignar en la oración activa, el alma es la que pone de su parte el esfuerzo, reflexiona, saca resoluciones y propósitos, hace actos de amor. Pero llega un tiempo en que esto se le hace muy dificultoso y aún imposible. Esto la acongoja, cree que ella no está hecha para la vida de oración, que en ella pierde el tiempo, pues no hace nada, que mejor sería dejarlo todo. Si a esto se añade encontrarse con un confesor que no la entiende y que la quiere obligar a todo trance a que continúe esforzándose, tachándola de indolente y poco generosa, llegarán las congojas del alma hasta el extremo, poniéndolas en trances dificilísimos, sintiéndose muchas veces tentada a dejarlo todo. Y será merced de Dios que no lo haga.
Pero lo que de verdad sucede y debe hacerle ver el director es que Dios quiere levantarla a otro modo de oración, obligándola a que deje de obrar para que le deje obrar a Él en ella. El alma en este estado debe contentarse con permanecer recogida y en silencio interior, puesto el corazón en Él, sin hacer actos determinados, escuchándole o sencillamente descansando en Él. Insensiblemente irá apareciendo en ella una quietud honda, un atractivo peculiar por quedarse tranquila y sosegada en Dios, sin pensar en nada concreto. Se da ella cuenta de que está empleada en Dios, de que le ama, aunque no haga actos particulares de amor ni sepa decir en qué piensa. San Juan de la Cruz escribe que por poco que sea el atractivo que sienta el alma hacia el reposo y silencio interior, es bastante para seguir este impulso sin temores. Creemos que en este trance difícil es suficiente con este aviso para poner al alma alerta y buscar consejo. Y con esto vamos a cumplir ahora lo que dejamos prometido, ofreciendo a los lectores una breve descripción de los grados fundamentales del desarrollo de la oración, para que no quede incompleto este opúsculo y sobre todo para que puedan orientarse en el camino. Aunque debe comprender el lector que es de todo punto insuficiente y debe acudir a otros libros para lograr un conocimiento menos rudimentario. Grados de transición. Entre la oración activa con sus diferentes fases, de la que ya nos hemos ocupado, y la oración abiertamente mística, se encuentran varios estadios por los que va pasando el alma, que no son fáciles de precisar. Algunos ponen entre estos grados de oración la misma oración afectiva, considerando la abundancia de los afectos como debida al influjo pasivo de la contemplación infusa. Sin negar que en todo esto pueda haber un poco de realidad, nos parece que es sacar las cosas de quicio, pues aunque es cierto que el elemento pasivo se encuentra a todo lo largo de nuestra vida espiritual, aún en los principios mismos de la meditación, pero esto no basta para considerar como místico un grado de oración. Es necesario que el elemento infuso sea el que prepondere. Y en la oración afectiva está muy lejos de suceder todo esto, ni siquiera para ser considerada como uno de los grados de transición. La dificultad existe respecto a otros grados de oración de que hablan los autores y que es difícil precisar hasta qué punto son diferentes y si lo son, en qué se distinguen. Tales son la oración de simplicidad, la oración de recogimiento infuso, la noche pasiva del sentido y la oración de quietud. Una breve noción de las mismas. Oración de simplicidad. Dios, que en la oración afectiva comenzó a quitar la facilidad para discurrir, comienza ahora a quitar al alma la facilidad para los afectos, causando en ella mucha sequedad y dificultad en la oración. Aunque no disgusto de orar, antes siente placer en estar en la presencia de Dios. Tiene necesidad de la oración, no puede vivir sin ella. Lo que le molesta y aún se le hace imposible es el realizar actos particulares, sean reflexiones, sean afectos. En esta situación no ha de turbarse, sino seguir el impulso interior del Espíritu Santo, que la quiere quieta y en silencio para empezar. Él solo a guiarla y hablarle al corazón. El alma en estas circunstancias no piensa en nada determinado ni hace ningún afecto particular, pero ve bien claro que no está distraída. Sabe que está en la presencia de Dios y que su corazón reposa en Dios. Segundo, oración de recogimiento infuso. Es menester advertir
para evitar confusiones, que Santa Teresa habla en sus obras de dos géneros de oración de recogimiento, una activa, pasiva la otra. De la primera se ocupa en el camino de perfección, capítulos 26 y 28. De la segunda, en las moradas, 4, capítulo 3, y en la relación al padre Rodrigo Álvarez. Solo esta segunda, es decir, la pasiva, nos interesa ahora, ya que el recogimiento activo no es más que una modalidad de la oración activa o meditación. El recogimiento pasivo, según Santa Teresa, consiste en un recoger hacia adentro de los interiores, como si hubieran oído la voz o el silbido del pastor que los llama, en el fondo del alma. Pero, aunque atraídos hacia adentro, no se pierden, ni tampoco las potencias. La misma Santa Teresa afirma que es enteramente sobrenatural, es decir, infuso o místico, y que no se puede adquirir por el propio esfuerzo, aunque disponerse sí. Pero aunque sea de naturaleza abiertamente mística, no pasa de ser un período de transición, ya que las potencias y más aún los sentidos no se pierden ni quedan cautivos. Tercero, noche pasiva del sentido. Estrechamente mezclado con estos grados de transición de que venimos hablando, se presenta en la vida espiritual un período que es de primera importancia desde todos los puntos de vista y en el que el alma necesita de una dirección extremadamente sabia y prudente, como quiere San Juan de la Cruz. Es la purificación o noche pasiva del sentido. No se puede decir que vaya antes o después de alguno de estos grados de transición, sino que va estrechamente mezclada con ellos y aún con los grados posteriores. Tiene mucho que ver este fenómeno con lo que dejamos dicho sobre la aridez, sequedad y dificultad para discurrir y hacer actos particulares que acompañan a la oración de simplicidad. Es una crisis dolorosa, pero absolutamente indispensable, que ha de atravesar el alma que camina a la santidad, debida también, como todo género de oración mística, al influjo de la contemplación infusa o acción pasiva de Dios. Necesita nuestra psicología ser sometida a esta tortura purificadora y sublimadora. La naturaleza de esta noche consiste en una contemplación infusa inicial, que por las disposiciones imperfectas del sujeto en que se recibe, causa oscuridad, aridez y tormento en el sentido. Debe tenerse en cuenta que no se refiere directamente a los sentidos corporales o exteriores, sino a los interiores y aún al entendimiento. En cuanto a su ejercicio depende de las facultades inferiores, imaginación, fantasía, memoria sensitiva, etc. 3 son las señales por las que puede conocerse que el alma ha entrado en esta noche. Primero, si no encuentra gusto ni en las cosas de Dios ni en las criaturas. Segundo, si anda continuamente con un cuidado penoso de que no sirve a Dios. Tercero, si no puede meditar ni discurrir, pero esto ha de ser por largo tiempo, ya que circunstancialmente puede verse a mal estado de ánimo, a las variaciones del humor, indisposiciones de cualquier género, enfermedades, etc. Es importante distinguir esta purificación pasiva del sentido del estado de tibieza, cosa que consolará al alma que se encuentra sometida a esta prueba. Y sobre todo, cosa que ha de tener en cuenta el director para no añadir con su desacierto dolor sobre dolor a la pobre alma. La aridez propia de la purificación es causada por la oración y más particularmente en la oración misma, mientras que la tibieza es la negación de la oración y del interés por ella. Basta para distinguirlas esta señal. La tibieza engendra la despreocupación en las cosas de Dios,
mientras que la aridez producida por la purificación va acompañada de un cuidado y pena continuos de que no sirve a Dios, de que no se esfuerza, etc. Muy bien la distinción. Igualmente, la aridez, si bien dificulta el ejercicio de la oración, pero siente una necesidad honda de ella, no puede el alma pasar sin ella, y en lo más secreto de sí misma siente gozo y satisfacción de estar con Dios, y no puede prescindir de la oración. Todo lo contrario sucede cuando el alma está dominada por la tibieza. Observamos finalmente que esta noche en ciertas almas reviste algunos caracteres o manifestaciones especiales, como los llamados por San Juan de la Cruz, espíritu de fornicación, en que el alma se ve sometida a tentaciones feas y abominables contra la virtud santa de la castidad, espíritu de blasfemia, con tanta fuerza que a veces llegan a pronunciarlas con los labios, a despecho de la voluntad, lo que pone al alma en una congoja horrible. Espíritus vertiginis, por el que es sometida el alma a escrúpulos espantosos. Cuarto, oración de quietud. Se caracteriza por un sentimiento íntimo y extraordinario de la presencia de Dios, que cautiva la voluntad e hinche de gusto al espíritu y al mismo cuerpo. Las otras potencias, entendimiento, memoria e imaginación, aunque sosegadas y sobrecogidas por la presencia de Dios, quedan aún libres. Una variedad de la oración de quietud es la llamada por Santa Teresa embriaguez espiritual. Debida al exceso de gozo que redunda de la unión de la voluntad en las otras potencias, llegando a tales extremos que no pudiendo el alma contenerse se ve forzada a desahogarse con gritos, aspavientos y gestos de santa locura. Un grado superior de la oración de quietud es el llamado sueño de las potencias, en el que existe ya no solo unión de la voluntad, sino también del entendimiento, aunque no están del todo absortas, como en los grados siguientes, ni del todo libres. Quedan aún libres la memoria y la imaginación. Contemplación perfecta. Después de estos albores de la contemplación infusa, es introducida el alma en el pleno mediodía de la vida mística. He aquí sus grados. A. Unión simple o plena. En ella quedan suspensas en Dios todas las potencias del alma, incluso la imaginación. B. Unión extática. Es la misma unión predicha, pero con tal intensidad que produce la enajenación o suspensión de los sentidos externos. Esta forma sencilla del éxtasis es también llamada por Santa Teresa arrobamiento, en que el uso de los sentidos se va perdiendo poco a poco. Si esto sucediera repentinamente, tendría lugar el rapto o arrebatamiento. El vuelo del espíritu es un rapto, en que parece como si el alma saliera del cuerpo. C. El desposorio místico tiene lugar cuando en uno de estos raptos Dios promete al alma hacerla toda suya, elevándola un día a la unión transformante o matrimonio espiritual. Más brevemente, es una promesa del matrimonio espiritual hecha por Dios en un rapto, al que suelen acompañar algunas acciones u objetos simbólicos, anillos, arras, etc. D. Purificación pasiva del espíritu. Antes de elevar Dios al alma a ese altísimo estado de unión transformante, la somete a una horrorosa purificación, de la que ha de salir del todo limpia y digna de Dios. Esa misma comunicación pasiva de Dios, la contemplación, que en los grados anteriores inundaba al alma de luz, de gozo y de paz tan profunda, es ahora la que causa en ella esa purificación terrible, para limpiarla aún de las últimas raíces del pecado, muchas veces desconocidas para la misma alma. Junto con esta causa principal pueden juntarse otras externas como persecuciones, enfermedades, tentaciones insospechadas, etc. El dolor más característico de esta purificación es el sentirse
el alma como abandonada de Dios, aborrecible a sus divinos ojos, como amasada y hecha una misma cosa con el pecado, teniendo como cosa segura que su suerte definitiva no puede ser otra que el infierno. Pero debe advertirse que en este sentirse condenada lo que más la atormenta no es precisamente la desgracia personal, sino el no poder amar a Dios por toda la eternidad, reconociéndole como digno de infinito amor. Si en el infierno pudiera amar a Dios, nada le importaría del infierno. En todo esto, como puede advertirse, se va realizando una purificación extrema del amor, ya que se va despojando de todo interés propio, sin otra mira que la de amar a Dios por él mismo. Tercero, el grado supremo, unión transformante o matrimonio espiritual. San Juan de la Cruz define este grado como una transformación total en el amado, en que se entregan ambas partes por total posesión de la una a la otra, con cierta consumación de unión de amor, cuanto se puede en esta vida. Nótense los tres elementos esenciales que señala el doctor místico: transformación total, entrega mutua, consumación de amor. Como advertirá el lector, en esta enumeración hemos sido excesivamente esquemáticos, pero no podíamos detenernos en una materia que no nos interesaba directamente. Hemos querido solo llenar de alguna manera el vacío que parecía reclamar el punto a que habíamos llegado en la elaboración de nuestro pequeño tratado, para no dejar del todo desorientada al alma, facilitándole el poder contemplar siquiera de conjunto todo el maravilloso panorama que ofrece en su desenvolvimiento completo la vida de oración. Muy bien. Capítulo 5. Fuentes de la vida de oración. El Hijo de Dios prometió que si alguno le amase, vendría la Santísima Trinidad en él y moraría de asiento en él, lo cual es ilustrándole el entendimiento divinamente en la sabiduría del Hijo y deleitándole la voluntad en el Espíritu Santo y absorbiéndole el Padre poderosa y fuertemente en el abrazo de su dulzura. Qué hermoso San Juan de la Cruz. En su libro llama de Amor Viva. Como ya dejamos dicho en el capítulo 3, la oración en sustancia se reduce a esto: un trato amoroso, una convivencia con Dios. Ahora bien, el trato y la convivencia están suponiendo la proximidad, la presencia de las personas que intiman y conviven. Esto es, ni más ni menos, lo que ha de tener lugar entre Dios y el alma. Y no es posible imaginar mayor vecindad, ni presencia más íntima, ni contacto más directo con el que tiene lugar entre Dios y el alma en gracia. Y esta presencia de Dios en el alma en gracia es cabalmente la fuente y origen de la vida de oración. Por eso no juzgamos fuera de propósito, sino de suma conveniencia y utilidad, detenernos un poco para hacer comprender al alma la naturaleza de esta presencia de Dios en ella, pues si llega a penetrarla y vivir saturada de esta idea, la oración fluirá espontánea y ella sola bastaría a santificarla. Dios está presente en el alma fundamentalmente de una sola manera, es decir, por su presencia de inmensidad como causa de poder infinito que le está dando el ser y manteniéndola en él. De esta manera se encuentra Dios en todas las criaturas y muy particularmente en las criaturas racionales, que pueden reconocer esta presencia creadora y sustentadora de Dios en ellas. Con este género de presencia se encuentra Dios aún en el alma de los pecadores, ya que no puede dejar de ser su creador y de mantenerlos en el ser. Muy bien, clarísimo. Por esta presencia Dios se encuentra más íntimo y presente al alma, más entrañado en ella que ella misma. Mas, aunque parezca una contradicción, hemos de afirmar que a pesar de esta presencia tan íntima y real de Dios en el alma, entre Dios y el alma media aún un abismo. Hay una distancia infinita, pues sí es cierto que puede el alma conocer que Dios está en ella,
y que está siendo causa de su ser y de su vida, sin embargo, la naturaleza de este ser divino que se le escapa completamente. Sabe que Dios está en ella, pero no sabe nada de cómo es Dios, cuál sea la vida íntima de Dios. Dios, a pesar de estar tan próximo, sigue siendo para ella el Dios desconocido. Entre la vida de Dios y la vida del alma sigue habiendo un muro infranqueable. Pero esta absoluta trascendencia ha venido a superarla el amor infinito de Dios, que no podía sufrir ser para el alma un huésped desconocido. Él mismo se le ha puesto a los alcances y le ha descubierto su presencia, es decir, le ha querido comunicar su misma vida, ha levantado al alma del ser natural al sobrenatural. Ya no solo le comunica la vida, una vida de orden natural, sino que la hace participante de la suya divina, y como consecuencia le ha concedido también a sus facultades la capacidad de llegar hasta él, de ponerse en contacto con él. De manera que Dios ya no es para el alma el huésped desconocido, ya no permanece ignorado en la misma alma, sino que por la fe, la esperanza y la caridad son levantadas las potencias del alma hasta ser capaces de tener a Dios como objeto directo e inmediato en el mismo orden del ser divino. Esto lo aclara el Catecismo, en la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. El hombre es capaz de Dios. Por la fe recibe una participación del conocimiento que el Padre tiene de sí mismo y que expresa en su verbo. Por la esperanza, el Hijo le comunica la aspiración con que él mismo aspira a fundirse en el Padre, y juntamente con el Hijo es objeto de la aspiración con que el Padre aspira a fundirse en su verbo. Por la caridad recibe esta comunicación del Espíritu Santo, en cuanto que es término del amor con que el Hijo ama al Padre amando, también el alma al Padre con el mismo amor del Hijo, siendo a su vez también con el mismo Hijo término y objeto del amor del Padre. Es decir, que en el alma y a través del alma se realiza todo el proceso de la vida divina, o lo que es igual, el misterio de la Santísima Trinidad. Todo esto, en menos palabras, es lo que de ordinario se llama presencia de Dios por gracia o estado de gracia. A quien desee formarse una idea lo más aproximada posible de esta sublime realidad que está siendo constantemente vida en nosotros, le aconsejaríamos que leyera detenidamente el comentario de San Juan de la Cruz a las 10 últimas estrofas del Cántico Espiritual y todo el libro de la llama de amor viva. Nada hay, ni de lejos, que pueda darnos una idea más cabal de lo que es este estado de gracia, esta vida de Dios en el alma y del alma en Dios. No podemos resistir a la tentación de trasladar aquí para comodidad de los lectores una página que creemos la más sublime de cuantas salieron de la pluma del doctor místico. Comenta en ella este verso de la canción 29, el aspirar del aire, y dice: este aspirar del aire es una habilidad que el alma dice que le dará Dios allí en la comunicación del Espíritu Santo, el cual, a manera de aspirar con aquella aspiración divina muy subidamente, levanta el alma y la informa y habilita para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo que a ella le aspira en el Padre y el Hijo en la dicha transformación, para unirla consigo. Porque no sería verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad, en revelado y manifiesto grado. Y esta tal aspiración del Espíritu Santo en el alma, que con Dios la transforma en sí, le es a ella de tan subido y delicado y profundo deleite que no hay como decirlo por lengua mortal, ni el entendimiento humano, en cuanto tal puede alcanzar algo de ello,
porque aún lo que en esta transformación temporal pasa acerca de esta comunicación en el alma no se puede hablar, porque el alma unida y transformada en Dios aspira en Dios, a Dios, la misma aspiración divina que Dios, estando ella en él transformada, aspira en sí mismo a ella. Y no hay que tener por imposible que el alma pueda una cosa tan alta, que el alma aspire en Dios como Dios aspira en ella por modo participado, porque dado que Dios le haga merced de unirla en la Santísima Trinidad, en que el alma se hace deiforme y Dios por participación, qué increíble cosa es que obre ella también su obra de entendimiento, noticia y amor, o por mejor decir, la tenga obrada en la Trinidad juntamente con ella, como la misma Trinidad, pero por modo comunicado y participado, obrándolo Dios en la misma, porque esto es estar transformada en las tres personas en potencia y sabiduría y amor, y en esto es semejante el alma a Dios, y para que pudiere venir a esto, la crió a su imagen y semejanza, de donde las almas esos mismos bienes poseen por participación que Él por naturaleza, por lo cual verdaderamente son dioses por participación, iguales y compañeros suyos de Dios, de donde San Pedro dijo, muy grandes y preciosas promesas nos dio, para que por estas cosas seamos hechos compañeros de la divina naturaleza. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 2 al 4, en las cuales palabras da claramente a entender que el alma participará al mismo Dios, que será obrando en él, acompañadamente con él, la obra de la Santísima Trinidad, de la manera que hemos dicho, por causa de la unión sustancial entre el alma y Dios. ¡Guau! Qué olvidadas tenemos comúnmente los cristianos estas verdades excelsas, que en cada instante de nuestra vida están siendo realidad en nosotros. Qué obtusa nuestra conciencia sobrenatural para percibir las cosas que son de Dios. Y lo más lamentable es que muchos cristianos quieran abreviar su vida espiritual, como de los judíos lamentaba el profeta Jeremías, en unos charquitos de consideraciones y de verdades fragmentarias y remotas, cuando llevan en sí mismos el infinito océano de la vida. Esta sola verdad de que Dios mora en nosotros, de que despliega en nosotros y a través de nosotros todas las magnificencias de su vida divina, sería más que suficiente para santificarnos, si llegáramos a hacer la conciencia viva. Necesitaríamos muchos esfuerzos para reconcentrarnos en la oración, dando de mano a las criaturas y olvidando nuestros afanes. ¿No sería más bien esta divina presencia un imán que nos trajera un dulce peso que nos obligara? Valgámonos de esta consideración si a la hora de comulgar nos colgara el sacerdote del cuello una cajita de oro con una hostia consagrada para que pendiera constantemente sobre nuestro pecho. ¿Sería posible que anduviéramos distraídos, que habláramos desconsideradamente, que nos ocupáramos de ciertas cosas, que nutriéramos ciertos pensamientos e imaginaciones? ¿No estaríamos más bien dominados constantemente por el pensamiento de su presencia? Pues la realidad es mucho más sublime y consoladora que todo esto. No se trata ya de una presencia externa y podríamos decir postiza, sino que la verdad magnífica es que Dios está en lo más íntimo de nosotros mismos, entrañado en nosotros, fundidos con Él en unidad de vida. ¿No es verdad, repetimos, que bastaría esta sola idea bien encarnada en nosotros para santificarnos? Pero no es todo esto. Dios llega a hacerse presente al alma de una manera aún más sublime. Con serlo tanto la presencia por gracia de que acabamos de ocuparnos, es una presencia que permanece en la oscuridad, sometida al estricto misterio de la fe. Por la fe la conocemos y la aceptamos, pero nos pasa del todo desapercibida.
tenemos la vida de Dios en nosotros, pero no tenemos conciencia ni experiencia de ella. Mientras el alma se encuentre sometida al régimen de las virtudes infusas dirigidas por la razón, puede decirse que permanece en un estado de infancia en que vive ciertamente la vida de Dios, pero sin conciencia experimental de la misma. Es desgraciadamente el caso de la mayor parte de los cristianos buenos, sencillamente buenos, que viven en gracia de Dios, pero sin salir nunca de la infancia. Mas cuando el alma se esfuerza por ser delicadamente fiel para con el Señor, en purificarse de toda afición desordenada, en ser perseverante en la vida de oración, no pasa de ordinario mucho tiempo sin que comience a experimentar en sí misma, a darse cuenta de la vida y acción de Dios en ella. La conciencia del alma comienza a tomar contacto con estas realidades sobrenaturales. Es lo que se llama presencia mística o experimental de Dios en el alma. Este nuevo género de presencia se debe al influjo preponderante de los dones del Espíritu Santo, que van sustituyendo paulatinamente a la iniciativa de la razón en el ejercicio de las virtudes y en el gobierno del alma. Se ha de tener en cuenta, sin embargo, que a este nuevo género de presencia no puede llegar el alma por sus propias fuerzas, aun con la ayuda de la gracia ordinaria, pues depende exclusivamente de la actuación de los dones, y estos son unos hábitos cuyo uso no está al alcance de las facultades del hombre, sino a merced del Espíritu Santo, que los mueve según su beneplácito. Sin embargo, cuando el alma ha hecho todo lo que está de su parte por disponerse, Dios ni la niega ni la atrasa, porque como dice San Juan de la Cruz, no es que Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados, que antes querría que todos fuesen perfectos. Los diversos grados de intensidad y de perfeccionamiento que va adquiriendo esta presencia de Dios en el alma quedan expuestos siquiera en líneas generales en el capítulo precedente. Como ya observábamos al principio, y lo habrá echado de ver el lector, la presencia y modo de estar Dios en el alma no es más que uno, la presencia de inmensidad. Dios es inmutable, pero el alma puede acercarse a Él, captarle, hacerle objeto de su conocimiento y amor, según diversos grados de perfección. Estos grados son tres fundamentalmente, como acabamos de exponer. Presencia de inmensidad, según la cual el alma percibe a Dios presente en ella como causa. Presencia por gracia, según la cual el alma percibe a Dios presente en ella como objeto. Presencia mística, según la cual el alma percibe a Dios presente en ella experimentalmente. Esta presencia de Dios es la fuente y raíz de la vida de oración, en sus diversos grados, resultando la convivencia y la vida de intimidad cada vez más estrechas. El alma de oración no debe de contentarse con menos que con llegar hasta la cumbre, bien convencida de que Dios no se negará a sus anhelos ni a su constancia en buscarle. Muy bien. Dejamos por aquí entonces. Será hasta mañana si Dios quiere.